Hola, soy Raúl Llimós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Descubriendo la industria del deporte, un nuevo podcast que tiene como objetivo acercaros de una manera didáctica todo lo que genera a su alrededor el mundo del deporte. Lo vamos a hacer siempre junto al director de Tu Playbook, Marc Menchen, con quien abordaremos diversos conceptos para descubrir las claves de la industria del deporte. Marc, un placer compartir contigo esta aventura sobre una materia que nos apasiona y de la que cada día aprendemos cosas nuevas. Placer compartido, Raúl. Muchas ganas de poder explicar el porqué de muchas de las cosas que vemos cada fin de semana mientras vemos un partido y cómo funciona por dentro una industria que entretiene, pero que también genera mucho empleo y actividad económica. Bueno, hecha la presentación, Marc, si te parece, vamos al tema que queremos desarrollar en este primer episodio, el fair play financiero, un concepto que cada vez nos es más familiar, que cada vez tiene más presencia en los medios de comunicación. La primera pregunta es muy clara, Marc. ¿Qué es, cómo definiríamos el fair play financiero? Pues el fair play financiero al final es el conjunto de normas de las que se dotó la UEFA en 2009 para revertir la situación del fútbol europeo, que recordemos que hasta 2016 perdía entre 300 millones y 1.600 millones de euros por temporada. En esencia, ese conjunto de normas que se crearon lo que perseguía es que los clubes básicamente no gasten más de lo que realmente ingresan para asegurar su viabilidad. Y tras su implantación, la verdad es que hay que decir que las cosas han ido funcionando. Por primera vez en 2017 y 2018 se consiguió que el fútbol europeo diera beneficios y la pandemia es verdad que rompió esa inercia positiva y eso ha obligado a una nueva profunda revisión de las reglas para alcanzar nuevamente esa sostenibilidad. ¿Estas normas que comentas, estas normas se aplican a todos los clubes europeos? No, la verdad es que las normas de UEFA únicamente se aplican a aquellos equipos que compiten en sus torneos, es decir, la Champions, la Conference y la Europa League. Luego, eso sí, cada competición nacional tiene sus propias normas y aquí en España tenemos que decir que existe uno de los sistemas más estrictos. Es decir, que un club español siempre está sujeto a las normas de la Liga, pero solo debe cumplir los ratios de UEFA cuando se clasifica para competiciones internacionales. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, Real Sociedad o Betis, que llevan 2 años clasificándose para la Europa League, sí que deben asegurarse que cumplen los requisitos de la UEFA, pero antes no. Y en caso de que no se clasificaran, dejarían de tener la obligación de cumplir estos requisitos, ¿no? Exacto. Tú siempre estás sujeto a las normas de tu país y luego a las de UEFA únicamente si calificas, e incluso en la historia se han dado casos de clubes que, viendo que difícilmente iban a cumplir con las normas de UEFA y que eso les iba a penalizar económica y deportivamente, pues decidieron muy sutilmente renunciar a esa plaza y que fuera otro club el que fuera a competir. Para evitar el control económico de la UEFA. Y, Marc, ¿todas las ligas tienen un sistema de control económico? ¿Qué diferencia a cada competición? La verdad es que no todas las competiciones lo tienen porque tampoco es obligatorio y sobre todo no son igual de estrictos con las exigencias que se les ponen. Por ejemplo, en Francia e Inglaterra tienen un modelo muy basado en que un equipo puede perder dinero siempre y cuando los accionistas garantizan que pueden cubrir esas pérdidas. Por ejemplo, es verdad que en Inglaterra hay un tope de unos 100 millones de libras. En Italia no existe nada, mientras que en la Bundesliga sí que se sigue un criterio de equilibrio presupuestario anual supervisado, pero también de alguna manera autoimpuesto porque recordemos que los clubes que están disputando la Bundesliga en al menos un 51% tienen que ser propiedad de sus socios, por lo tanto ya es esa obligación de no perder dinero porque si no va a ser el socio pequeño el que va a tener que pagar. O sea, por ejemplo, si yo tengo un club inglés, puedo permitirme generar hasta 100 millones de pérdidas en un periodo de tiempo determinado si luego pongo ese dinero, ¿no? Exacto. Mientras tú pagues y asegures que se paga todo, ya está. Claro, y esto en España no pasa porque diríamos que en España las normas son muy estrictas, ¿no? Es el país más estricto de todos en este sentido. De largo. Pensemos que la Liga ya pide en el mes de mayo a todos los clubes que presenten un presupuesto orientativo de la siguiente temporada a partir del cual les dice ya lo que se pueden gastar en plantilla deportiva, que recordemos que al final es el grueso de la partida del presupuesto de gastos. Para que haya poco margen de improvisación, la Liga solo les deja presupuestar por taquillas, socios y traspasos una media de las últimas 3 temporadas, de manera que te puedas desviar poco de lo que va a ser finalmente y luego por televisión casi que ya saben el importe exacto que van a recibir y en lo comercial
que esto me parece muy interesante, solo les dejan presupuestar lo que efectivamente tienen ya firmado. Vaya, que la Liga lo que pide es que se gasten en plantilla lo que es seguro que van a tener de ingresos. Sí, porque al final todo lo que venga de más, pues o va a ser más beneficio para reinvertir o va a ser para poder gastar un poco más en plantilla porque la Liga se lo permitirá, porque al final la gestora de la competición aquí en España lo único que busca es que se gaste en función de lo que se ingresa y garantizar que siempre se cumplen los compromisos independientemente de que haya un inversor que ponga dinero. La normativa de la UEFA, Marc, se ha afinado esta temporada. ¿Qué propone ahora la UEFA? Porque parece que la Liga y la Bundesliga incluso han aplaudido estas nuevas medidas anunciadas. Sí, ahora sí, la UEFA realmente propone una revolución bastante importante de sus normas para poder controlar que cada club opera con un presupuesto sin esas aportaciones constantes que comentábamos de los dueños. Por primera vez, además, va a poder analizar si cada contrato de patrocinio o traspaso de un jugador se realiza a precio de mercado o no con agencias de análisis independiente, por lo tanto, tener un control más real de qué está pasando en el fútbol. Es decir, que si un estudio dice que este contrato vale 3 millones, aunque el club en cuestión diga que vale 15, pues la UEFA solo le va a dejar gastar 3. Sí, pero no acaba ahí. Hasta ahora UEFA permitía hasta 30 millones de pérdidas en ciclos de 3 años siempre que estuvieran cubiertas por sus propietarios. Eso ahora cambia por completo, ya que ningún club podrá gastar más de un 70% de sus ingresos totales en plantilla deportiva, que esto recordemos que incluye todas las nóminas de los futbolistas y técnicos del primer equipo, los pagos que se realizan a los agentes de los jugadores y también las amortizaciones de los fichajes de los futbolistas. Por hacer la regla de 3, si tenemos un club que factura 100 millones, esto le deja hasta 70 millones para invertir en plantilla, siempre que con los otros 30 pueda pagar el resto de facturas para abrir, digamos, cada día el club. Exacto, y recordemos, si se paga 100 millones por un jugador y el contrato es de 5 años, el coste en cada año es de 20 millones de euros anuales, que esto es una cosa muy importante, y luego, por ingresos totales, el nuevo reglamento entiende que son los habituales que tenemos en el fútbol. La taquilla, los socios y abonados, la televisión, lo comercial y los traspasos que cada vez tienen un peso más importante en este negocio. ¿Y hay más cambios destacados en esta nueva normativa? Sí, ojo que hay una cosa más que yo creo que es importante, que es que el porcentaje podría ser inferior, es decir, el margen salarial que te dé UEFA puede ser inferior en función de tu endeudamiento y también darte un poco más en función de tu solvencia económica, porque, y aquí esto es lo más novedoso, la UEFA ya no analizará las cuentas una vez acaba la temporada, sino que trimestralmente va a ir pidiendo información a todos los clubes. ¿Y eso significa que también se les impedirá perder tanto dinero como antes? Paradójicamente no. Porque UEFA ha decidido aquí ser un poco más flexible, doblando de 30 a 60 millones las pérdidas que tú puedes tener en 3 años. Eso sí, aquí ya no es para invertir en el primer equipo, sino que esas pérdidas solo se van a permitir si son para cuestiones muy concretas, como invertir en un estadio, una ciudad deportiva, la apuesta por el fútbol femenino y formativo, porque al final son iniciativas que se entienden que en un momento inicial pueden generar pérdida, pero que en el medio y largo plazo son cosas que tienen que ayudar a que el crecimiento del club sea sostenido. Y con todos estos cambios, y para acabar, Marc, ¿cuántos clubs podemos decir que hoy en día cumplirían estas normas? Pues los españoles prácticamente todos. A nivel europeo estaríamos antes de la pandemia en torno al 67% de cumplimiento en las 5 grandes ligas, y ahora es verdad que con todas las pérdidas y caída de ingresos que hubo a raíz de la COVID, el ratio estaría en torno al 90% incumpliendo esas normas. Por lo tanto, un reto difícil, y por eso es una serie de medidas que son transitorias. Pensemos que esa obligación de gastar 7 euros en plantilla por cada 10 que se ingresan no va a ser efectivo hasta 2025-2026, que de momento va a ser una cosa transitoria que va a ir bajando 90, 80, 70, precisamente para no estrangular a los clubes en un momento en el que hay que ser flexible para que todo vuelva a crecer. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. Álvaro Marco es abogado y socio de la firma de servicios profesionales BDO. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar. Bueno, estamos hablando del fair play financiero, de las nuevas normas aplicadas que va a aplicar la UEFA. ¿Crees, Álvaro, que la introducción de estas normas, en general, la introducción del fair play financiero en los campeonatos nacionales, han transformado los modelos de gestión de los clubes en los últimos años? Sí, sin duda. Yo creo que la introducción de estas normas de fair play financiero, de control económico, como se le denomina más habitualmente
en la Liga Española ha supuesto una mejora de los modelos de gestión. Básicamente ha supuesto un paso más para la profesionalización de los clubes y sobre todo un enfoque mucho más a largo plazo y encaminado a lograr una estabilidad económica y financiera y no solo basada en el éxito deportivo a corto plazo, que quizá era el modelo que predominaba no hace tantos años. En España, por ejemplo, yo creo que es un modelo precursor de estos sistemas de control económico, ¿de acuerdo? Ya, como sabéis vosotros perfectamente, la Liga, sobre todo desde que Javier Tebas tomó la presidencia y Javier Gómez la dirección general, uno de los objetivos que se impusieron fue la del establecimiento de un sistema de control económico que velara porque la competencia y la competición fuese leal y sana y evitar prácticas habituales en el pasado que consistían básicamente en dopar a determinados clubes a través de determinadas prácticas financieras y desvirtuar la competición. Hay un caso muy conocido que se pone como ejemplo, no solo en España, sino también en Europa, porque también fue sancionado por la UEFA, como fue el caso del Málaga hace unos años, ¿de acuerdo? Este es un sistema en España que, evidentemente, con sus defectos se ha ido perfeccionando y se ha ido puliendo desde hace ya 7-8 temporadas en el que se implantó, pero desde luego ha dado muy buenos resultados, ¿no? Prueba de ello es que durante todos estos años ha habido multitud de clubes que han sufrido sanciones de todo tipo, de índole económico, prohibiciones de inscribir jugadores o incluso en los casos más sonados descensos administrativos, como fue el caso del Real Murcia, del Elche Club de Fútbol o más recientemente del Reus. El caso además de la Liga, desde mi punto de vista, es un modelo de control estupendo, fundamentalmente porque no es solo un control a posteriori, como el que se había implantado ya por parte de la UEFA, por ejemplo, en algunos otros países, sino que aquí la Liga también estableció un control a priori. Álvaro, estos mecanismos de control que cada vez vemos más, ya no solo en la Liga, sino que vemos que ese discurso de la Liga se ha ido extendiendo a otros países y sobre todo a la UEFA, ¿qué influencia crees que ha tenido en la llegada de más inversores, ya no solo a los clubes, sino también fondos de inversión que también quieren invertir en las competiciones? ¿Qué influencia ha tenido ese garantizar la sostenibilidad económica en un deporte que un día estás en primera, otro día estás en segunda y eso afecta mucho a los presupuestos? Sí, efectivamente yo creo que ha tenido una influencia capital en la llegada de nuevos inversores. En los últimos años hemos visto casos de inversiones o de cambio de propietarios en clubes como la Granada, el Valladolid, el Alcorcón, el Almería, el Numancia, el Elche, Albacete y otros muchos, en los que yo estoy convencido que si no hubiese sido por el establecimiento de un control económico que lo que establece es y lo que asegura es una competición sana y leal, que todos compiten en igualdad de condiciones, lógicamente, con las diferencias económicas, pero las originadas como consecuencia de la diferencia de cada club, pues es clave. No solo eso, también luego algunas medidas, por lo menos en el fútbol español, tendentes a eliminar el problema que existía en el fútbol español, de tamaño de partidos, de predeterminación de resultados, etcétera, también ha sido muy importante, pues, ¿no? En definitiva, para convencer a ese tipo de inversor, que como bien apuntas, en algunos casos incluso ya un inversor sofisticado del sector financiero, para entender que el fútbol español puede ser una buena inversión, fundamentalmente porque además el inversor que invierte en el fútbol español lo que espera es poder obtener un rendimiento económico como consecuencia del ascenso de categoría, bien a segunda división o en el mejor de los casos a primera división. Claro, en etapas anteriores en las que ese ascenso o descenso de categorías venía en gran medida determinado por esa competencia desleal originada por una falta de control económico, incluso en el peor de los casos por una situación de amaños de partido, de resultados, lo que hacía es que una cierta tipología de inversor no quisiese entrar en ese juego, como es lógico, y por lo tanto pues, no se planteaban el fútbol español como una parte de la industria del entretenimiento como destino de sus inversiones, cosa que, como digo, ha cambiado radicalmente en los últimos años y que estoy convencido que gran parte de eso tiene que ver con el control económico establecido en la Liga Española. Y de cara al futuro, Álvaro, ¿crees que pueden producirse más cambios regulatorios que continúen favoreciendo la sostenibilidad económica de los clubes? Pues posiblemente. Como he dicho, este es un sistema vivo que ha ido perfeccionándose y ha ido cambiando e introduciendo nuevas normas, matices y aclaraciones
normas existentes, y yo creo que eso se continuará haciéndose tanto a nivel de la Liga Española como de otras ligas nacionales, como sobre todo de UEFA y, por qué no, en un futuro quizá de FIFA. O sea que seguramente sí que lo veremos. Yo creo que ahí ahora mismo uno de los temas que más preocupan al fútbol europeo es la situación que se da en algunos clubes, las que cuentan como accionistas únicos o principales, fondos soberanos o incluso estados directamente, y que producen un cierto desequilibrio económico que se traduce luego en el campo y, por lo tanto, en la competencia en las competiciones europeas, y que yo creo que es algo que aún no está suficientemente regulado y controlado. Ahí no conocemos, sin necesidad de dar ningún nombre, pero situaciones de varios clubes que a través de contratos de patrocinio, entre comillas, los contratos de patrocinio, pues están inyectando dinero de estados o de fondos soberanos al sector del fútbol, y que hacen que en determinadas ligas como la francesa, por ejemplo, pues se ve una situación de desequilibrio presupuestario abismal entre uno de los clubes, su club principal, y el resto. No es una situación única de la liga francesa, también ha pasado en la liga inglesa, y hay otras ligas que no están a salvo de este tipo de inversores. Entonces, yo creo que por ahí sí que convendría, por parte de la UEFA y también por parte de las propias ligas nacionales, el establecer unas medidas mucho más férreas para asegurar realmente una competición leal y en igualdad de condiciones. Álvaro, Marco, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Antes de cerrar el capítulo, este primer capítulo de Descubriendo la industria del deporte, y de forma telegráfica, os vamos a resumir con 3 ideas fuerza lo más importante del fair play financiero. 3 frases que os ayudarán a defenderos en cualquier conversación sobre este tema. Venga, Marc, va, dispara. La primera es que por primera vez la UEFA va a ligar el gasto de los clubes a sus ingresos reales y que por lo tanto nos encaminamos hacia un fútbol mucho más sostenible. La segunda es que con todos los cambios que se introducen, a los clubes se les va a permitir invertir hasta 60 millones de euros en 3 años para que promuevan fútbol base, fútbol femenino y todo lo que son infraestructuras como ciudades deportivas y estadios. Y para acabar, Raúl, yo creo que lo más importante es que en 5 años tendremos un fútbol mucho más sostenible, estableciendo que como máximo 7 de cada 10 euros del presupuesto se pongan sobre el terreno de juego. ¿De qué hablaremos, Marc, en el próximo capítulo de Descubriendo la industria del deporte? Pues de una cosa muy ligada al control económico y a la supervivencia del fútbol europeo, porque hablaremos de Superliga Champions, cómo es la pirámide competitiva del deporte en Europa. Un tema muy interesante que ha estado muy presente en los últimos meses en el imaginario colectivo. Marc, un placer, hasta muy pronto. Nos vemos en el siguiente capítulo.